¿Y si te dijera que mientras esperas hacerte rico con XRP y XLM, hay una criptomoneda ISO 20022 que está moviendo miles de millones de dólares en remesas entre Tailandia, Filipinas e Indonesia y probablemente nunca hayas oído hablar de ella? Se llama Velo Protocol y tiene algo que ninguna otra criptomoneda ISO 20022 puede ofrecer. ¿Sabes de qué estoy hablando? De los acuerdos directos con los bancos centrales más importantes de Asia para realizar pagos transfronterizos. En esta guía en español sobre Velo te voy a mostrar por qué Velo Protocol podría ser la apuesta más infravalorada del espacio ISO 20022 y por qué el mercado occidental está completamente ciego mientras Asia construye silenciosamente el futuro de los pagos. Camisita molona para la serie ISO 20022. Gracias, Antonio. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente Velo Protocol? ¿Y por qué debería importarte si ya inviertes en XRP o Stellar? Y aquí está el secreto a voces que nadie en Occidente quiere admitir. No tienen ni idea de que Velo Protocol existe. Mientras otras criptomonedas gastan millones en marketing, influencers y campañas publicitarias, Velo ha estado construyendo en silencio la infraestructura de pagos más sólida del sudeste asiático. Sin ruido, sin hype, sin promesas vacías. Solo infraestructura real funcionando ahora mismo. Y cuando Occidente despierte, ya será demasiado tarde para entrar barato. Velo Protocol es un sistema de crédito y liquidación construido sobre Stellar, diseñado específicamente para realizar remesas y pagos transfronterizos en Asia. Y antes de que pienses, bueno, otro proyecto más construido sobre Stellar, déjame explicarte la importancia que tiene utilizar Stellar como infraestructura base. Velo hereda la compatibilidad ISO 20022 más nativa del mercado. Velo es la capa de pagos empresariales que Stellar necesitaba pero no tenía. Stellar puede mover dinero rápido, pero no puede convertir bahts tailandeses a pesos filipinos con liquidez institucional. ¿Adivina quién puede? Efectivamente, Velo. Ahora viene el dato que cambia todo el juego. Velo Protocol fue fundado por Linet Group, que es uno de los proveedores de pagos transfronterizos más grandes. ¿Adivina de dónde? Del sudeste asiático. Coño, te lo acabo de decir. Sigue viendo. ¿Sabes lo que significa? Que Velo no es un proyecto especulativo creado por 3 tíos en un garaje. Es infraestructura real construida por una empresa que ya mueve miles de millones de remesas ahora mismo entre Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam. Lightnet no invirtió años de desarrollo y millones de dólares para crear otra criptomoneda especulativa. Creó Velo Protocol porque ninguna solución existente en el mercado podía resolver el problema real de liquidez transfronteriza a escala institucional. Esto es ingeniería financiera de verdad, no es un proyecto de garaje. Y ahora, querido amigo, deja que haga mi magia y te muestre con un ejemplo por qué es tan importante Velo Protocol. Presta mucha atención porque este ejemplo es brutal. Imagina que Stellar es como un sistema de carreteras de un país. Las carreteras existen, funcionan bien, pero necesitas algo más para mover mercancías pesadas de forma eficiente. Velo es el sistema de logística que opera sobre esas carreteras. Te da la infraestructura para liquidación de crédito, emisión de stablecoins colateralizadas y liquidez instantánea entre múltiples monedas fiduciarias. No es que Velo sea mejor que Stellar, es que Velo hace cosas que Stellar solo no puede hacer. Así que después de escuchar semejante ejemplo, además de pensar que soy un genio de las analogías y que tengo un talento extraordinario, estoy completamente seguro que una idea te está rondando la cabeza ahora mismo. ¿Qué pasa con XRP? ¿A que sí? ¿Velo y XRP compiten entre sí o se complementan? ¿Cuál es mejor para realizar pagos transfronterizos? Tranquilo, no te preocupes, porque voy a responder todas esas cuestiones después de contarte por qué nadie habla de Velo. Así que, dímelo tú, sigue viendo. Existen 3 razones por las que, a pesar de tener adopción real, infraestructura funcionando ahora mismo
y estar moviendo miles de millones en remesas en Asia, nadie habla de Velo Protocol. Y por favor, entiéndeme que cuando digo nadie habla es un recurso literario. No quiero que me escribas en los comentarios, pues fulanito también habla de esta criptomoneda. ¿Entendemos lo que te quiero decir? Venga, sigue viendo. ¿Qué iba a decir? Ya me acuerdo. Y te las voy a contar. Te voy a contar las 3 razones que te he comentado antes. Razón número 1. Estoy gritando que me pongo nervioso. Velo opera principalmente en Asia. El mercado asiático representa el 60% del volumen global de remesas. Pero el mundo occidental simplemente no presta atención. Y aquí esto es una nota a mi editor. Latinoamérica también es occidente. Gracias, Julián. Es como si Asia no existiera para los criptobros, que me quedo, anglosajones. Todos hablan de adopción institucional, mientras ignoran que el sudeste asiático mueve 150.000 millones anuales en remesas. Velo está capturando ese mercado silenciosamente mientras Occidente duerme o mira hacia otro lado. Razón número 2. Velo no hace marketing agresivo, no tiene campañas de Twitter, no paga influencers, no hace eventos cada semana prometiendo ir a la luna. Como dirían los criptobros, to the moon. Tonterías de esas no hace Velo. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente lo que quieres ver en un proyecto serio. Menos ruido, más construcción. Menos hype, más adopción real. Cuando un proyecto no necesita vender humo para sobrevivir, es porque tiene un producto que funciona. ¿No te parece? Y razón número 3. Velo no te va a hacer rico en una semana. Olvídate de eso. Resuelve problemas reales como liquidación interbancaria, liquidez para remesas y emisión de stablecoins colaterizadas. No tiene NFTs de monitos, que esto ya te lo he contado con Hedera. No tiene un metaverso, no promete cambiar el mundo con palabras vacías y eslóganes de marketing. Resuelve problemas reales de liquidez transfronteriza para millones de personas que necesitan enviar dinero a sus familias. Y eso, Tete, no genera titulares en Cointelegraph. Pero sí genera adopción real. Y adopción real es lo único que importa a largo plazo. Métetelo en la cabeza. ¿Que por qué el precio está bajo si tiene un proyecto y no sé qué? Tío, que te estoy diciendo que los proyectos a largo plazo, los proyectos sólidos, son los que luego suben de valor. Y si sube su valor, sube el precio. Olvídate del precio ya. Coño, no seas tan ahí el precio, ansia viva. Sigue viendo. Y ahora voy a responderte a las preguntas que te hice antes. ¿Velo Protocol compite con XRP? Presta mucha atención porque voy a hacer la comparación más completa entre Velo y XRP que jamás se haya hecho en español. Eso es una promesa del Tito Mariano. Y este sería el momento ideal para meter a mi primo Ábalos diciendo un consejito del Tito Mariano. Pero antes de continuar, necesito pedirte un favor. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque este tipo de contenido sin hype, con datos reales, necesita llegar a más gente. Tú puedes ayudar con un simple clic. Hacemos una pausa y te digo, la respuesta corta es no. Y tú dirás, no, que Velo Protocol no compite con XRP. Te hago la pregunta y la respuesta a la vez. La respuesta corta es no y a continuación te cuento el motivo y por qué hago así con la mano. Dios, cuando me pongo así hago y me muevo muchísimo el móvil, vale. XRP está construido para ser el puente de liquidez universal. Intenta conectar todos los bancos del mundo con todas las monedas. Esa es la apuesta global. Velo hizo lo contrario, dominar un mercado específico mejor que nadie. El sudeste asiático representa 150.000 millones anuales en remesas. Velo se ha posicionado como la infraestructura para ese mercado. Hago así porque es mayúscula, porque es lo que ha ido a buscar y lo que ha ido a solucionar. ¿Ves la diferencia? XRP dice, puedo hacer pagos en cualquier parte. Velo dice, ya estoy haciendo pagos entre Tailandia, Filipinas e Indonesia ahora mismo, right now. Para que veáis mi inglés fluido, nativo, el A1 o el A2. Uno es promesa global, el otro es ejecución regional. Y ahora mismo déjame hacerte una pregunta. Cuando un trabajador filipino en Bangkok envía dinero a Manila, ¿crees que le importa si la red está más descentralizada o que le cobra menos comisiones y llega en apenas 5 segundos? Déjamelo en los comentarios, porque también es que me escribís unas cosas, es que esto no me gusta porque no es descentralizado, es que lo centralizado es peor. Chico, ¿qué más da si son proyectos de
Iba a decir una palabrota. En fin, Velo no necesita dominar el mundo, solo necesita dominar Asia porque Asia supone el 60% del mercado global en remesas. Ojo porque estamos hablando de 150.000 millones de dólares cada año. Mariano, ¿cuál es mejor, XRP o Velo? Ya estamos con la preguntita. Tete, me siento como si me preguntaras a quién quiero más, a mi madre o a mi padre. No me hagáis ese tipo de preguntas. Pero como hoy me siento generoso, voy a decirte que te estás haciendo la pregunta equivocada, porque la cuestión que deberías hacerte es la siguiente. ¿Cuál resuelve tu problema específico? Si eres un gran banco internacional moviendo 100 millones entre Nueva York y Londres, probablemente uses XRP. Si eres una empresa de tecnología financiera moviendo remesas entre Asia y Pacífico, probablemente uses Velo. Como has podido comprobar, Velo y XRP no compiten, se complementan. Y eso es exactamente lo que quieres ver en un ecosistema sólido. ¿Por qué? Porque significa que cada proyecto tiene su función específica, que no estamos ante otra batalla inútil de mi cripto es mejor que la tuya, sino ante soluciones que trabajan juntas para resolver problemas reales. Ya sabes qué es Velo Protocol y por qué nadie habla de esa cripto ISO 20022 en Occidente. Ahora presta atención porque durante los próximos minutos voy a contarte cómo funciona Velo. Velo Protocol funciona con un modelo de colaterización súper inteligente. Y como te conozco y sé que has puesto una cara así un poquito rara después de oírme decir esas palabras, permíteme que te lo cuente de otra manera, para que tú lo entiendas. Porque lo que estoy a punto de contarte es muy importante para que entiendas la propuesta de valor de Velo Protocol. Cuando una institución financiera quiere emitir su propia stablecoin en la plataforma, tiene que usar tokens Velo como colateral. Es decir, cada stablecoin requiere tokens bloqueados como garantía. Piénsalo como Tether. Tether. ¿Hay el Tether o el Tete? Tether. Cada USDT debería estar respaldado por $1 real. Con Velo funciona exactamente igual. Cada stablecoin de la plataforma está respaldada por tokens Velo que se bloquean. ¿Ves lo que significa? Más adopción institucional significa más demanda de Velo y eso significa presión alcista en el precio. Es matemática pura y las matemáticas, querido amigo, no mienten. Ahora déjame mostrarte cómo está estructurado Velo Protocol. Joder con el protocol. Protocol. Porque entender su infraestructura te ayudará a ver por qué es tan efectivo. Velo tiene 3 capas que trabajan juntas, 3 capitas. La primera capa se llama emisión de crédito digital. Gracias a esa capa, los bancos y los proveedores de pagos pueden emitir sus propias stablecoins respaldadas por Velo. Primera capa. La segunda capa es la de liquidación interbancaria. Esta permite que las instituciones liquiden transacciones entre sí instantáneamente usando el protocolo. Y la tercera capa proporciona liquidez on demand. ¿Te suena eso de on demand? Liquidity. Velo da liquidez inmediata para conversiones entre monedas fiduciarias sin necesidad de cuentas nostro-vostro. ¿Os acordáis quién usa nostro-vostro? Swift. ¿Por qué Swift es una mierda? Por eso precisamente, porque es mucho dinero retenido que se devalúa y que lo tienes ahí bloqueado y no puedes utilizar para nada. Y ahora que conoces cómo está estructurado Velo Protocol, déjame mostrarte en qué se diferencia de XRP, porque esta es la comparación técnica más completa, completa tú la frase, que vas a encontrar en español. Muy bien, sí señor, has aprendido el mensaje que te quería transmitir. XRP y Velo resuelven el mismo problema, los pagos transfronterizos, pero con arquitecturas completamente opuestas. Y entender esto te va a ayudar a ver por qué cada uno domina su nicho. ¿Cómo funciona XRP? XRP funciona de una manera mucho más directa, no tiene capas como Velo. En su lugar, XRP es el puente directo. Cuando un banco de Estados Unidos quiere enviar dólares a un banco de Japón, XRP actúa como intermediario instantáneo. Es decir, convierte el dólar en XRP y el XRP en yen en apenas 3, 4 o 5 segundos. RippleNet es la red. Es el software que conecta bancos y permite usar XRP para la liquidación. Pero XRP no tiene emisión de stablecoins colaterizadas como Velo. Usas XRP directamente como puente de liquidez. Y el ODL, el On Demand Liquidity, es la solución para liquidez instantánea. Funciona similar a la tercera capa de Velo, pero utilizando XRP como activo puente en vez de stablecoins locales.
Las 3 diferencias clave entre Velo y XRP son las siguientes. Primera diferencia. Velo permite a instituciones emitir sus propias stablecoins colateralizadas. XRP no. Con XRP usas XRP como puente. Punto, se acabó. ¿Por qué importa? Porque algunos bancos asiáticos prefieren tener su propia stablecoin regulada localmente en vez de depender de un token descentralizado. Velo le da esa flexibilidad. Segunda diferencia. Velo es modular. Puedes usar solo la capa de liquidez o solo la capa de emisión de stablecoins o todas juntas según tus necesidades. XRP es monolítico, o sea que usas XRP para tu flujo de pagos o no lo usas. No hay capas que puedas activar o desactivar. Tercera diferencia. Tercera. Te iba a decir, es que hay gente que hace así. No, así, así. Tercera. Velo fue diseñado específicamente para el sudeste asiático. Su arquitectura se adapta a regulaciones locales, corredores de remesas específicos y necesidades exclusivas que tiene el mercado asiático. XRP fue diseñado para ser universal. Cualquier par de monedas, cualquier banco, cualquier país, más flexible globalmente, pero menos optimizado para mercados regionales específicos. ¿Ves la diferencia ahora? Velo es el especialista regional con arquitectura modular y XRP es el generalista global con arquitectura directa. Por eso no compiten. Son herramientas diferentes para problemas diferentes y ambas son necesarios para el futuro de los pagos globales. Te pongo un ejemplo concreto. Te pongo un ejemplo concreto para que lo entiendas. Imagina que un trabajador filipino en Bangkok quiere enviar 10.000 bahts tailandeses a su familia que reside en Manila. Con el sistema tradicional, ese dinero pasa por 3, 4, 5 intermediarios, tarda 3, 4, 5 días y se come el 7% en comisiones. Con Velo Protocol, el proveedor de pagos convierte los bahts en una stablecoin colateralizada en Velo. Esa stablecoin se transfiere instantáneamente por la red Stellar y se convierte a pesos filipinos al otro lado. Todo eso sucede en menos de 5 segundos, con comisiones que oscilan entre los 0,5 y 0,8 del importe total, frente al 7% del sistema tradicional, el SWIFT. Pero no es el 7% del total, sino que cada banco por el que pasa el dinero te aplica un 7%. ¿Vale? Eso quiero que lo tengas clarísimo. Y esta barbita me la estoy dejando, es que no he podido ir al barbero, lo siento, estoy un poquito guarrete, pero estoy elegante con esta camisa y este pelito que Dios me ha dado. ¿Te das cuenta que Velo Protocol no es otro proyecto más? ¿Que no se trata de especulación para enriquecer a unos cuantos? Estamos hablando de infraestructura funcionando en este mismo momento. Pero antes de continuar, quiero decirte que este vídeo está patrocinado por WhiteBit, el exchange europeo más grande por volumen de tráfico y que además es partner oficial de la Juventus de Turín. Tienes que saber que en este momento WhiteBit tiene una campaña navideña donde sortean productos de Apple, 5 iPhone 17 Pro, 5 iPad 2025 y 10 AirPods Pro. La mecánica para participar es muy sencilla. Completas tareas y cada tarea te da más participaciones en el sorteo. Hay varias tareas, pero quiero destacar 2 que pueden tener sentido para holders como tú. Primera, si usas tu tarjeta Nova para pagar, por ejemplo, tus compras navideñas con un importe igual o superior a 160 euros, obtienes una participación adicional. Y no te olvides que la tarjeta Nova te da hasta un 10% de cashback en Bitcoin por cada compra que realices con ella. Segunda, AutoInvest. Por cada 100 USDCs invertidos en activos a través del AutoInvest, recibes otra participación. Y esto puede tener sentido si ya hacías DCA de todas formas, que para el que no lo sepa, deseas invertir cantidades fijas de dinero periódicamente para reducir el coste promedio de las inversiones a largo plazo, como inversión a largo plazo que estamos haciendo en XRP. Y ahora algo importante, esta campaña funciona tanto si ya eres usuario de WhiteBit como si te registras ahora, en este preciso momento. WhiteBit lleva más de 7 años en el mercado. Opera bajo regulación europea y es partner oficial de la Juventus. Es decir, estamos hablando de una plataforma establecida y confiable. Dicho esto, evalúa qué tareas tienen sentido para tu estrategia personal. Si ya haces DCA regularmente, AutoInvest te puede encajar. Si gastas en cripto de todas formas, la tarjeta Nova te da cashback en Bitcoin y participas en el sorteo como bonus. Lo importante es que las tareas que hagas aporten valor real a tu estrategia de inversión,
no que las hagas solo porque hay un sorteo. Recuerda, los productos deberían interesarte independientemente de los premios. Si te interesan estas funcionalidades de Whitebit y además quieres participar en el sorteo navideño, tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora, si te descontinuamos con el vídeo. Muy bien, hasta aquí todo suena increíble, ¿verdad? Pero si te digo que Velo Protocol ya está procesando miles de millones de dólares mientras tú ves este maravilloso vídeo, ¿me creerías? Pues déjame mostrarte los datos que nadie te cuenta. La adopción de Velo Protocol es brutal y lo mejor es que tú mismo puedes verificar todo, absolutamente todo lo que estoy contándote y lo que voy a contar a continuación. Tienes los datos y las fuentes consultadas en este artículo de aquí. Velo Protocol tiene acuerdos directos con bancos centrales de países clave en Asia, como Tailandia, Indonesia y Filipinas, para implementar sistemas de pagos digitales. Estamos hablando de economías que mueven más de 150.000 millones de euros, no, de dólares anuales solo en remesas. Además de los bancos centrales, trabaja directamente con más de 100 bancos comerciales y proveedores de pagos en la región para liquidación en tiempo real. Como podrás comprobar, estas no son colaboraciones exploratorias, son integraciones productivas moviendo real cada día. Lainet, el fundador de Velo, procesa miles de millones de dólares anuales en remesas de trabajadores migrantes usando el protocolo Velo como infraestructura base. Hablamos de trabajadores filipinos, indonesios, tailandeses enviando dinero todos los días a sus familias. Conecta más de 100 instituciones financieras en 7 países diferentes. Cada transacción que procesa Lainet es una transacción en Velo Protocol. Y aquí está el dato que nadie te cuenta. En el primer trimestre de 2025, las transacciones diarias de Velo aumentaron un 255%. Y las direcciones activas crecieron un 85% en el mismo periodo. Todo ese crecimiento se traduce en actividad real on-chain, procesando remesas de trabajadores migrantes en Asia. Y como Velo Protocol está construido sobre Stellar, hereda automáticamente la compatibilidad ISO 20022 más nativa del espacio cripto. Esa es una de las ventajas clave de Velo sobre otras criptomonedas. La compatibilidad nativa ISO 20022. Cuando los bancos asiáticos completen su migración a ISO 20022 durante los próximos meses, Velo está perfectamente posicionado para ser la infraestructura de liquidación que van a utilizar. Y no es una coincidencia, Velo fue construido específicamente para esto desde el día 1. Y más allá de remesas, Velo también se está utilizando para 2 puntos. Financiamiento de comercio internacional entre empresas asiáticas. Liquidez para exchanges cripto en Asia. Liquidación para plataformas de préstamos DeFi. Y emisión de stablecoins corporativas para empresas multinacionales. Cada uno de esos datos de uso requiere colateral en Velo y te confirmo que cada uno de esos casos está creciendo de manera constante. Y ahora la parte que podría cambiar tu decisión de inversión. Hay 4 catalizadores convergiendo en este preciso momento que están empujando a Velo hacia arriba. Así, y no te voy a decir a la luna porque te mentiría. Y en este canal somos verdaderos y verdadosos. Te cuento la verdad, te guste o no, es lo que hay. Primer catalizador, Tailandia ha aprobado un marco regulatorio completo para criptomonedas recientemente. Eso abre la puerta para que los bancos tailandeses integren oficialmente protocolos cripto en sus sistemas de pago. Y Velo, que ya tiene relaciones con esos bancos, adivina, pues es el mejor posicionado. ¿Por delante de quién? Pues de XRP. Así es. Segundo catalizador, el mercado de remesas de Asia es el de más rápido crecimiento del mundo. Asia representa el 60% del volumen global de remesas, con más de 150.000 millones anuales solo en el sudeste asiático, que ya te lo he dicho 4 veces, no te lo voy a poder decir más. Y ese número crece entre un 15 y un 20% cada año. Todo ese volumen fluye por infraestructura como Velo. Tercer catalizador, Stellar ha lanzado Soroban, su plataforma de smart contracts. Gracias a esta integración, el protocolo puede añadir préstamos, intercambios descentralizados y generación de rendimientos directamente en su infraestructura. La consecuencia es brutal, porque Velo pasa de ser solo infraestructura de pagos a convertirse en una plataforma DeFi completa. Es una expansión masiva del caso de uso.
Y cuarto catalizador, Velo tiene un problema de visibilidad en Occidente. Está listado en Kraken y varios exchanges asiáticos, pero tiene liquidez limitada en los mercados occidentales. La mayoría de inversores de España, Europa y Latinoamérica nunca han oído hablar de Velo porque no están en los exchanges que se usan habitualmente. Pero cuando esto cambie, cuanto más plataformas occidentales lo listen, vamos a ver un salto brutal en volumen y en precio. Es cuestión de tiempo. Así que por ahora, Velo tiene liquidez limitada en los exchanges occidentales, pero eso está a punto de cambiar. Muy bien, hasta aquí Velo suena perfecto. Adopción real, catalizadores convergiendo, posicionamiento en Asia. Pero si crees que voy a terminar este vídeo sin contarte los riesgos reales, es que no me conoces. Porque hay 3 cosas sobre Velo que nadie te está contando y que podrían hacerte perder dinero si no las entiendes. Primer riesgo. La liquidez de Velo en exchanges occidentales es limitada. Si compras una cantidad significativa, el precio puede dispararse en tu contra. Acabas pagando mucho más de lo que esperabas. Y si necesitas vender rápido, podrías tener problemas para encontrar compradores al precio que quieres. Esto va a mejorar con el tiempo, pero hoy, a día de hoy, eso es un riesgo que te tengo que contar. Segundo riesgo. Aunque el protocolo es descentralizado en teoría, la realidad es que Lightnet es el usuario principal. Si Lightnet tiene problemas operativos o regulatorios, eso afectaría directamente a la actividad en Velo. Es una concentración de riesgo importante. Y tercer riesgo, Velo no es el único jugando en el espacio de pagos transfronterizos en Asia. Ripple tiene RippleNet, Stellar tiene su propio ecosistema y hay docenas de startups de tecnología financiera compitiendo por el mismo mercado. Velo tiene ventajas, pero la competencia es feroz. Estos riesgos son reales, pero también son manejables si entiendes en qué te estás metiendo. Velo no es una apuesta especulativa de alto riesgo para multiplicar por 100 en 3 meses. Es una apuesta a infraestructura de pagos en el mercado de más rápido crecimiento del mundo, Asia. Si tu horizonte es a largo plazo y puedes aguantar la volatilidad, los fundamentos están ahí. Y llegados a este punto, seguro que te estás preguntando, vamos a ver, Mariano, que me he quedado hasta el final del vídeo y aún no me has dicho si merece la pena comprar Velo. La respuesta es sí, pero con matices. Velo tiene fundamentos sólidos, protocolo funcional, adopción institucional real, acuerdos con bancos centrales y posicionamiento en el mercado de remesas más grandes del mundo. Pero también tiene riesgos, baja liquidez, dependencia de Lightnet y poca visibilidad en Occidente. Si eres el tipo de inversor que busca proyectos con adopción real y no solo promesas, que puede tolerar la baja liquidez temporal, que entiende que Asia es el futuro de los pagos globales y que tiene un horizonte de inversión de 1 a 3 años, entonces Velo podría ser una de las apuestas más inteligentes en ISO 20022. Pero si buscas trading rápido con alta liquidez, probablemente Velo no es para ti, al menos no todavía. Y esta es mi perspectiva después de analizar todos los datos. El mercado occidental no tiene ni idea de lo que Velo está construyendo en Asia. Y cuando finalmente se den cuenta, cuanto más exchanges occidentales lo listen, cuando la narrativa de dominio asiático de remesas llegue a los influencers anglosajones, el precio ya habrá reflejado esa realidad. Para entonces, entrar barato será imposible. Y esta es la información que no vas a encontrar en ningún otro canal en español. Ahora tú decides qué hacer con ella. Y ahora que ya conoces todo sobre Velo, probablemente te estarás preguntando ¿qué otras criptomonedas ISO 20022 están infravaloradas? Bueno, pues tengo que decirte que estás de enhorabuena porque tengo una guía definitiva de Data Hashgraph que tienes que ver. Te muestro por qué Google, IBM y Boeing ejecutan sus nodos y por qué podría ser una de las apuestas más sólidas del espacio ISO 20022. Se trata del análisis más completo que existe en español sobre DERA. Está aquí arriba. Dale clic ahora y nos vemos allí en ese vídeo. Como siempre, esto no es un consejo financiero, son datos verificables que yo interpreto. Tú tienes que hacer tu propia investigación y tomar tus propias decisiones. Y por eso te he preparado un artículo completo en mi pestaña Comunidad, con todas las fuentes oficiales. Cada dato, cada cifra, cada afirmación está documentada. Así que ve, verifica y decide por ti mismo. Así que espero que esta guía de Velo en español te haya gustado. No me queda otra cosa más que decirte que con esto y un filete nos vemos el próximo domingo a las 7. Y ahora sí, me piro.